infinita. Lo que faltaba, el análisis político del día junto a Mauricio Morales. ¿Cómo estás, Mauricio Morales? Buenas tardes. Hola, Mati. Hola, Pao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Te tocaron todos los juguetes del jardín hoy día. Parece, sí. Mira, Mauricio anda con una camisa con lunares. Lo que pasa es que son lunares diferentes, pero son lunares. Ando en una cruzada, Mauricio Morales, a ver si tú me vas a acompañar, porque Matías me encuentra demasiado nerd, sobre cómo podemos entendernos en la vida en sociedad, en cualquier aspecto, si es que vamos a vaciar las palabras de contenido. Los lunares son lunares, las rayas son las rayas. A ti te pueden gustar unos y otros, a mí me pueden disgustar unos y otros. Pero al menos consensuemos que rayas son rayas y lunares son lunares, ¿no es cierto? Pero cuando Janet Jara dice que Cuba es una democracia distinta, pero es una democracia, está haciendo, me parece a mí, lo mismo que yo hago cuando digo que tu camisa, por si no la están viendo, es de rayas. Cuando yo digo que tu camisa es de lunares distintos, pero lunares al fin. Yo encuentro que es indignante. Yo de verdad tengo la convicción de que los comunistas y los socialistas y los derechistas y los amarillistas y los que quieran pueden tener las opiniones que quieran, pueden gustarles unas cosas y otras distintas a otros, pero lo que no podemos hacer es que cada uno tenga su propio diccionario, porque si no, entonces, bueno, ¿cómo podemos conversar? Tú y yo, claro, si no nos ponemos de acuerdo en el qué significan las palabras. Cuba no es una democracia, punto. Exactamente, sí, Pau, suscribo cada una de las palabras que acabas de decir y de hecho me di la tarea de revisar distintos índices de democracia que se elaboran a nivel mundial. Entre otros está Freedom House, está Polity, está Bidem, que son distintos indicadores que clasifican a los países de acuerdo a si son democracias o no, y si son democracias, el nivel de democracia que tiene cada uno de los países. Y en ninguno, aunque era lo esperable antes de entrar a los datos, en ninguno Cuba aparece como una democracia, pero ni por asomo. Y no parece así como democracia asterisco. Claro, y democracia diferente. Es que es una democracia diferente. No, en ninguna parte, o sea, eso no Obvio existe. no, eso no existe y lo quiero explicar. Es decir, si es que uno mira los datos en estos tres índices que les acabo de mencionar, en ninguno Cuba aparece como una democracia, y adicionalmente, si bien algunos de estos índices han sido criticados por cierta tendencia ideológica, si ustedes lo quieren ver así, o con mayor puntaje para países libremercadistas, de todas maneras no hay forma de que Cuba entre en los parámetros de una democracia. Para explicarle a la gente, ¿cuáles son las dimensiones minimalistas de una democracia? La primera definición de democracia es aquel régimen que combina competencia y participación, ¿verdad? Es una definición muy minimalista que corresponde a la literatura politológica cercana a los 70, que definía la democracia como aquel régimen en que existía una oferta partidista u oferta política superior a un solo partido. Estamos hablando de Cuba, o sea, no entra primero en esa condición. Y en segundo lugar, derechos de participación para las personas sin requisito de ingreso, es decir, sin discriminación. Luego, otra definición de democracia, que es la de Adam Przeworski, que es el politólogo más importante a nivel mundial, la define de manera muy simple y es la institucionalización de la incertidumbre. Y esto implica que en una democracia no existen ganadores ni perdedores predefinidos. Es decir, que si bien en las elecciones pueden existir favoritos, en ningún caso un ganador se puede dar por hecho antes de la elección. Si existe un sistema de partido único, entonces ya se sabe quién va a ser el ganador y en consecuencia no se da o no se acoge el principio de institucionalización de la incertidumbre. Y adicionalmente, en definiciones más estrictas respecto a lo que es una democracia, supone derechos civiles, derechos políticos, elecciones libres, abiertas, transparentes e informadas, tribunales electorales independientes, libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de reunión, entre otros indicadores que se utilizan para medir si es que un régimen es democrático o no. Puede sonar de perogrullo, pero ninguno de estas características las podemos encontrar en el régimen cubano. De hecho,
si es que ustedes miran la democracia chilena, hay una discusión respecto a cuándo comenzó, pero para algunos, con bastante sustento, señalan que esto se produjo con las reformas del año 1874, en que solamente se exigía como requisito para votar tener 21 años, saber leer y escribir. Antes había que tener 21 años para los solteros, 25 para los casados, saber leer y escribir y contar con algún bien raíz. Y eso es lo que se denominó como voto censitario. Claro. Pero en 1874 eso se corrige y además en Chile, en esa época, estamos hablando de mediados o fines del siglo XIX, ya teníamos 2 o 3 partidos en competencia, por lo tanto la gente tenía la posibilidad de escoger. Y por último, previo al año 1874, las elecciones eran organizadas por el Ministerio del Interior. Y luego de la reforma del año 1874, ya los gobiernos de turno van perdiendo el poder sobre la organización de las elecciones y por lo tanto disminuyen los niveles de corrupción, porque ustedes comprenderán que si las elecciones eran organizadas por el Ministerio del Interior, entonces eso explica por qué tuvimos 3 decenios conservadores. Previo a 1874 los presidentes duraban 5 años en el cargo y se podían reelegir. Bueno, todo eso termina con las reformas de esa época. ¿Por qué saco a colación el caso de Chile en perspectiva histórica? Para entender lo que sucede con la afirmación de la ministra Jara respecto a Cuba. Porque nosotros resolvimos tempranamente, en comparación con otros países de América Latina, lo que era una democracia y cómo funcionaba una democracia con todos sus bemoles. Para algunos no existió democracia hasta que no se extendió el sufragio femenino para las elecciones municipales de 1935, pero teníamos las condiciones previas que podían catalogar o clasificar a Chile como una democracia. En el caso de Cuba, allá en 2025, ni siquiera las condiciones que Chile tenía el año previo a 1874 y posterior a ese año en que se realizaron las reformas que acabo de comentar, se cumplen. Entonces la gran pregunta es por qué una candidata presidencial que hace un par de días había condenado o ha criticado, si ustedes lo quieren ver de manera más suavizada, el régimen de Maduro, ahora señala que Cuba es una democracia. Y la única explicación que encuentro yo, pero coincido contigo, Pao, sí, no hay ningún argumento razonable que nos permita señalar o afirmar que Cuba es una democracia. Ninguno, ¿eh? Sí. O sea, no solamente en términos cuantitativos de acuerdo a los índices que acabo de mencionar, sino que también en función de las condiciones que se necesitan para que un país cumpla con los criterios mínimos de democracia. Quiero dejar bien en claro eso. La única explicación que yo tengo para las palabras de la exministra Jara es que, claro, ya criticó a Venezuela, no podía probablemente hacer lo mismo con Cuba, ella es comunista, o sea, en el caso de Cuba es lo que estoy interpretando, sí, no, claro, no estoy defendiendo, estoy explicando, tratando de entender sus palabras. Sí, sí. En el caso de Cuba, claro, hay una historia muy intensa para la izquierda latinoamericana y también para la izquierda chilena desde la Revolución Cubana del 59. O sea, es una fuente de inspiración para algunos socialistas o para la izquierda chilena y, por cierto, para algunos comunistas. De hecho, si ustedes se dan una vuelta por las elecciones de la fecha, no les quepa la menor duda de que la Revolución Cubana sigue siendo fuente de inspiración para líderes juveniles y ahí no va a aparecer Maduro y probablemente tampoco va a aparecer Chávez. Entonces, para un comunista es mucho más fácil tirar a la hoguera a Chávez y a Maduro que tirar a la hoguera a un régimen que fue fuente de inspiración para muchos liderazgos de izquierda de América Latina, varios de los cuales se inclinaron por la solución vía armada para resolver el conflicto que se dio en Chile con los 3 proyectos programáticos políticos excluyentes, que entre los 40 y el 70 eran fundamentalmente un proyecto de derecha clásica, un proyecto de izquierda revolucionaria y un proyecto demócrata cristiano de la revolución en libertad. Dado que Chile entró en esa encrucijada, entonces esos movimientos, muchos de los cuales estuvieron inspirados en la Revolución Cubana, generan todavía un movimiento emocional
en la izquierda, y esa es la única forma que yo tengo para interpretar los dichos de la ministra Jara. Probablemente parte de la base de apoyo al presidente de la República, tengo una buena imagen de lo que fue la Revolución Cubana y por lo tanto no les parezca tan demencial las palabras que acaba de emitir la candidata Jara respecto a Cuba. O sea, se me cayó Jara porque cuando la escuché criticar al régimen de Maduro, sí, uno dice, bueno, estamos en presencia de una candidata mucho más socialdemócrata, pero al día siguiente, si aparece defendiendo la dictadura cubana, me parece que eso ya no tiene mucha vuelta y la única explicación estratégica es la que acabo de compartir con ustedes. Yo coincido con 100%, yo también. Con tu interpretación. Yo creo que pasó justamente por su crítica de Venezuela, que fue como... ya por algo alguna señal tengo que dar, ¿no? Claro. De que milito en el Partido Comunista, ¿no? Y no en... Pero ¿por qué el Partido Comunista no puede ser comunista y reconocer lo que es evidente? Si uno puede tener todavía una fantasía de una utopía, yo entiendo que ellos son de raigambre marxista, pero yo al menos las veces que he escuchado a Lautaro Carmona, cuando le preguntan sobre digamos, la dictadura del proletariado y el término de la superestructura, todas esas cosas están como superadas, por lo menos eso es lo que dicen, sí, ¿no? Que este es no lo dicen en estos términos, pero yo entiendo que hablan de un neocomunismo, ¿no? Sí. Y ahí, Pau, entonces, claro. ok, yo puedo no estar de acuerdo, de hecho no lo estoy, pero creo que la libertad es libre y que cada uno puede creer en el modelo de sociedad que más le guste. Pero ¿por qué negar lo evidente? Sí, esa es la parte que a mí me atonta, me aturde. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, de hecho, si yo a mis alumnos les explicara esto, diría que esa afirmación es totalmente terraplanista. O sea, es exactamente lo mismo si que una persona me diga que la Tierra es plana, que me diga que Cuba es una democracia distinta. No, o sea, no hay forma de que yo pueda compartir algo así. Y con tu comentario me hiciste recordar algo que sí, Pau Matías, hizo el Partido Socialista, que se llamó Renovación Socialista, después del golpe de Estado. O sea, después del golpe de Estado comienzan a reunirse socialistas y demócratas cristianos pensando en qué los había llevado a una situación tan límite que fue el golpe de Estado del 73. Y en ese proceso de renovación socialista trae como resultado, en esa época, en los 80, era el PS Almeida, claro, y el PS Núñez. Sí, pues. Y el PS Ricardo Núñez era el partido que estaba más de acuerdo con abandonar la interpretación marxista de la historia, aliarse con la democracia cristiana, derribar al régimen de Pinochet de acuerdo a las reglas que establecía la Constitución. Claro, mientras que el PS Almeida todavía pensaba en que la vía violenta, armada, podía derrotar a la dictadura. De hecho, el año 83 hay una reunión muy importante en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos en que el presidente Elwin dice, yo no voy a convencer, creo que eso una vez se lo comete, yo no voy a convencer a Pinochet de que su constitución es ilegítima, ni él me va a convencer a mí de que su constitución fue validada por todos los chilenos. Por lo tanto, tenemos que entrar en las reglas de la dictadura y competir bajo esas reglas de la dictadura. Y ahí se van sumando los socialistas Núñez. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hubo en el socialismo un proceso de renovación, cuestión que no hemos observado en el Partido Comunista Chileno, tanto así que al año 2025 escuchamos a su candidata presidencial defendiendo lo indefendible que corresponde a clasificar a un país evidentemente no democrático como democrático. O sea, claro, pasamos de Venezuela a Cuba, pero mi única explicación, como acabo de señalar, es el sentimiento que produce la Revolución Cubana y que sigue inspirando incluso a jóvenes izquierdistas. Y ahora no la estoy justificando. Lo entiendo perfecto, Mauricio. Y de esto además se siguen ciertas consecuencias que a mí me parecen importantes y digamos, trascendentales. Que de nuevo, los comunistas, mucho hablan del sentimiento anticomunista que estaría arraigado o que está arraigado en algunos sectores de la sociedad. Y yo no me haré cargo de lo que está o no arraigado, pero sí te digo que de nuevo en el juego democrático se admite todo menos lo que no es democrático. Y entonces uno realmente duda, porque muchas veces los comunistas hablan de sus credenciales digamos, impecables desde el punto de vista democrático. Pero ¿de qué credenciales democráticas me hablan cuando son capaces de decir, sin arrugarse, sin repetir ni equivocarse, que Cuba es una democracia? Entonces, bueno, quizás las credenciales democráticas, de nuevo, es porque ellos entienden democracia como
de otra manera, así como hablábamos de entender lunares por rayas y rayas por lunares. Pero si entendemos democracia en el concepto en que hemos, digamos, consensuado que lo vamos a utilizar, según el diccionario de la Real Academia, entonces eso no es democracia, y el Partido Comunista entonces no, ¿cómo puede considerarse a sí mismo democrático? Es ahí donde yo creo que se equivocan al apuntar con el dedo al anticomunismo, como si ser anticomunista fuera simplemente ser anticolorines o una cosa simplemente por odiosidad antojadiza. Más Claro, allá de que yo no estoy validando la odiosidad contra nadie. Pero el Partido Comunista no es un partido democrático. Mal puede serlo si es que la definición que tienen de democracia es una definición completa y absolutamente antojadiza y sui generis. Claro, y te sumo otro antecedente. ¿Te acuerdas cuando el presidente del Partido Comunista señaló y dijo, a mucha honra, no catalogar a Venezuela como una dictadura? Es decir, hay un problema de fondo, es un problema no solamente conceptual, sino que es un problema de convicciones. Es cosa de recordar lo que decían miembros del Partido Comunista cuando en Chile se desarrolló la post-transición a la democracia, es decir, desde el año 90 en adelante. Ellos decían, esto no es una democracia porque están los militares en el medio, toman decisiones. Bueno, y uno podría argumentar, era una democracia tutelada, una democracia protegida, pero era la única forma que teníamos de ir avanzando luego de la dictadura. Entonces, cuando se manosea mucho el concepto de democracia, podemos comenzar a estirarlo de manera poco razonable, y en este caso yo no tengo, o sea, no hay argumento alguno que ustedes me puedan convencer y que nadie me pueda convencer respecto a que Venezuela y Cuba son países que están muy lejos de constituir una democracia. Y esto le podría pasar la cuenta, no creo en la primaria, porque en la primaria siempre votan los más intensos y probablemente mucha gente opine lo mismo que opina la ministra Jara. O sea, puede que eso pase. En una primera vuelta, eso sí, la tendría mucho más complicada, porque ahí se enfrentaría a candidatos que, cual más, cual menos, tienen convicciones democráticas, y hasta Gonzalo Vinter del Frente Amplio señaló que Cuba no era una democracia. O sea, se quedó sola en un debate que no tiene mayor sentido. Sí, no, salió Carolina Toá a decir que Cuba no era una democracia, Gonzalo Vinter a decir que no era una democracia, es decir, rápidamente le marcan una distancia, y una distancia que es imposible acortar los candidatos dentro de su propia primaria, ¿no? Y yo sé que tú dices que, claro, en las primarias votan los más intensos, pero ojo que este es el tema que yo creo que fue fundamental en complicar a Jadwe en las primarias frente a Gabriel Boric, porque fue cuando se quitaron, se dejó de ser una primaria de guante blanco. ¿Se acuerdan de esos primeros debates en donde todo era responde usted? No, por favor, responde usted. Claro, como, sí me acuerdo, tienes razón. Sí, no, era bien ridículo. Y hubo un debate en específico en donde le preguntaron a los dos por Venezuela y por Cuba. Sí. Fue cuando Boris dijo que él no tenía ningún problema de decir que no había democracia en esos países, y Daniel Jadwe se descontroló y no tuvo una respuesta buena que dar, y su estrategia al día siguiente fue empezar a pegarle a Gabriel Boric. No creo que Janet Jara caiga en este tipo de errores de empezar a criticar a sus... Porque además son más, ¿no? Son más rivales, no es solo uno. Pero empezar a criticar a sus rivales por mencionar que Cuba o Venezuela son una democracia. Pero al final del día sí fue un problema en una primaria. Y no bastó la maquinaria y los votos del Partido Comunista como para que Daniel Jadwe se impusiera frente a un candidato que fue mucho más claro en decir, para mí no es democracia ninguna de estas dos cosas. Pero ahora también, y estoy pensando todo este rato, igual... independiente que yo creo que nunca sería una persona que llegaría tan lejos como para calificar una democracia a Gabriel Boric, sí le cuesta mucho más Cuba que Venezuela. Sí. Lo sabemos. Sí, ¿no? Claro, es por la razón y lo hemos notado, ¿no? Le cuesta mucho más Cuba que Venezuela. Con Venezuela clarísimo, de inmediato. Con Cuba generalmente peca por omisión, ¿no? El no levantar justamente lo que está pasando en ese país, no mencionarlo incluso en instancias internacionales. Una vez, en el año 2022, en su primer año de gobierno, en la Cumbre de las Américas, dijo en Cuba encierran a gente por pensar distinto y eso es inaceptable. Pero las siguientes veces en que él ha apuntado con el dedo a regímenes autoritarios, a Nicaragua, a Venezuela, siempre ha dejado fuera a Cuba. Entonces, como bien tú dices, Mauricio, sí, es algo que para cierta corriente de pensamiento Cuba cuesta mucho mencionarla dentro del mismo nivel que Venezuela o Nicaragua o países que son igualmente dictadura. Sí, bueno, a Michelle Bachelet le pasaba lo mismo. Le pasaba lo mismo. Es una cosa como es una cosa del corazón. sector. Ahora, uno por último podría decir, es baja la vara, pero que claro,
es mejor en ese caso quedarte callado y no salir por último, a defender una cualidad que no tiene el país, no apuntarlo, pero no salir a decir que es todo lo contrario, que derechamente saliría a decir que es una democracia, claro, como sí, comete ahora, la claro. ministra Jara. Ahora la pregunta, sí, nos queda poquito, la pregunta es cómo se organizan elecciones primarias con ese tipo de diferencia tan importante en términos de la valoración de lo que es una democracia. Ahora, perfectamente, ustedes le podrían preguntar a Carolina Toá, a Paulina Bodanovich, a Marco Enrique Ominami, a Alberto Undurraga, cómo se hace para armar una primaria con un partido que tiene una opinión sobre un régimen político evidentemente no democrático y que lo presenta como una democracia en una entrevista pública. O sea, si es que entendemos la primaria como un juego político entre parecidos, acá hay claramente el Partido Comunista no se parece en este criterio, que es clave para mí, pues eso es, porque a ninguno de los otros partidos que están compitiendo. Suficientemente parecidos como para que en segunda vuelta todos vayan por el ganador. Imagínate. Y uno puede aceptar en el seno de estas coaliciones muchas diferencias, pero hay ciertas diferencias que hacen que te dejan en otra categoría, y cuando tú no estás de acuerdo en qué constituye democracia, entonces parece ser que da lo mismo que todos los demás sea una coincidencia, porque falta una definición común de algo que es medular, central. Entonces, a eso me refería yo cuando te decía que de estas palabras se siguen ciertas consecuencias, a saber que el partido no es democrático y, por lo tanto, ¿cómo va a participar en una primaria con partidos que tienen una vocación democrática? Claro, y le da el punto a Undurraga, ¿se acuerdan ustedes? Claro, no es la misma democracia cristiana que tenía el 30 o 35% de los votos, es la democracia cristiana que tiene entre el 3 y el 4% de los votos, pero tenía un punto. Las primarias se hacen, insisto, entre los parecidos o entre iguales, no se hacen con partidos que piensan diametralmente distinto en un asunto que es basal, que corresponde a las convicciones de lo que es una democracia o no es una democracia. Por lo tanto, lo único que alcancé a ver hoy día en las reacciones que hubo de los otros candidatos presidenciales fue a salir a decir que no estaban de acuerdo, pero ninguno puso en riesgo lo que el presidente Boric anunció cuando despidió a Jara, es decir, hacer una primaria amplia desde la DC hasta el PC. Ahora, ¿en qué condiciones se puede justificar una primaria de estas características con las declaraciones que escuchamos el día de ayer? No lo sé, pero bueno. Mauricio Morales acompañándonos esta tarde, muchas gracias. Listo, pues, que estén muy bien, les mando un abrazo. Chao. Adiós, chao. 7:02.